Buenas tardes, estamos en Versión de Arte. Tal vez el que se oiga muchas veces el nombre de Menchugal sea porque estamos en Irún, pero tal vez Menchugal sea un nombre muy reconocido porque fue en 1959 Premio Nacional de Pintura y siendo la primera mujer que conseguía este título. Tal vez Menchugal sea esas mujeres, las pocas que han llegado a ser profesionales del mundo del arte, una de las personas que tuvieron el gran honor de ser medalla de oro por la Diputación, concedida por la Diputación, y la ciudad de Irún, el ayuntamiento también dio este honor a esta mujer. Tal vez el que se oiga realmente este nombre muchas veces es por todos estos méritos y tal vez quien nos pueda decir mucho de su persona, de su cualidad como profesional y como mujer, sea este hombre que nos acompaña hoy, Pachi Lozano, un hombre que vivió y conoció a esta artista, pintora, 30 años y sobre todo de la mano de Menchugal los 10 últimos, y efectivamente, Pachi, tenemos que darte las gracias por este gesto que tuviste con ella y sobre todo porque sé que hoy vamos a, tal vez, conocer mejor a Menchugal. Buenas tardes, Pachi. Muy buenas tardes, Arratsaldeón. Bueno, pues hoy queremos hablar contigo, Pachi, y queremos que nuestros telespectadores nos vean de una manera distinta con Menchugal. Y yo creo que tú eres de esas personas que después de esta unión que tuviste con ella en vida, nos hagas ver que efectivamente es una mujer con mucho peso, sobre todo por lo que hemos dicho que consiguió y con toda la gente que estaba a su alrededor, importante a nivel cultural, sobre todo, y que pues nos hacía entender que era esa mujer que todos quisiéramos serlo, pictóricamente hablando y socialmente también, ¿no? Así que, Pachi, si te parece, vamos a empezar, pues un poco como creo que el tiempo nos marca, que es desde lo más atrás hacia adelante, y aquí Pachi nos ha traído, en fin, recortes de época donde vemos realmente el peso y el valor de esta pintora desde ya 1959. Nos has traído, por ejemplo, este recorte que hemos visto, como que anuncia que Menchugal es Premio Nacional de Pintura y la tenemos sentada. Tú en esta época todavía no llegaste a conocer a Menchu. No, yo todavía no la conocía. Yo a Menchu empecé a conocerla, puede ser a partir de los 70, cuando empecé a conocer a Menchu. Y la conocía de Irún. Menchu además aquí no pasaba tanto tiempo entonces. Venía los veranos y luego ella hacía su vida, la hacía en Madrid, realmente. Era una mujer que te chocaba siempre. Yo la veía por la playa de Hendaya. Una mujer que le encantaba sus paseos por la playa y de vez en cuando pues dibujar, que la veías allí, te chocaba. Una mujer allí de repente pintando y demás. Y luego ya nuestra relación empezó a partir de un amigo que teníamos en común, que era Luis Mari Paradís. Y casualidad, ya nos juntamos un día en una cena, ya empezó nuestra relación, nos caímos muy bien, a pesar de que Menchu era una mujer con mucho carácter. Sí, eso es verdad, porque yo creo que todas las personas que me han hablado de ella, yo la conocí pues ya cuando era muy mayor, en el año 2008, 2009, y bueno, ya se le veía una mujer con mucho carácter y además es que es físico, porque era una mujer alta. Una mujer muy camaleónica. La podías ver por la mañana paseándose igual por debajo de su casa. Bueno, pues que muchas veces le decía, Menchu, cámbiate un poco, ¿cómo puedes ir así? Y de repente la veías a la tarde que decían, pero esta es Menchu. Es que era una especie de Madonna, vamos. Es que se cambiaba totalmente. Bueno, y esa forma entonces de ser con mucha fuerza, porque yo creo que
un género de ella puede ser esa pincelada, ¿no? Como con mucha orientación, ¿no? Muy definida, con esa mucha fuerza de color, ¿verdad, Pachi? Eso entonces podemos decir que realmente cuando vemos su pintura estamos viendo también a la mujer, ¿no? Una mujer con mucho temperamento, con las ideas muy claras. Cuéntanos un poco. Hombre, yo pienso que aparte de eso, de que ella ya tenía una mujer con carácter, date cuenta que le tocó estar en una época, sobre todo cuando fue a Madrid, que le tocó estar en una época toda llena de hombres. Entonces era o me los como o me comen. Entonces, bueno, pudo ella. Y bueno, pues que siempre dice que lo pasó mal después de la guerra y en Madrid y demás, que tuvo que vivir en pensiones, que yo siempre le decía, bueno, Menchu, pero ha sido muy poquito lo que has vivido mal, ha sido muy poquito. Cuando te hablaba de esa época madrileña, vamos a decir, aquella que realmente ya le abrió las puertas del reconocimiento, ¿no? A nivel ya nacional, desde luego, incluso yo diría internacional, porque sabemos que estuvo en París, sabemos que estuvo en las Bienales de Venecia, que, como invitada especial, lo cual, pues eso 3 veces además, eso no es cualquier cosa. Menchu Gal, cuando te hablaba de todo este camino bien trazado, bien trabajado, ¿cómo veías Menchu? ¿Ya la veías como una mujer otra vez con temperamento? Te decía, bueno, esto me ha pasado pues porque he estado en el momento justo cuando al lado estaba aquel hombre que también era el que me tenía que ver, pues porque así tenía el destino marcado. ¿Qué decía? No, yo creo que era una mujer que la llamaban y bueno, ella se presentaba y luego tenía la suerte. También estuvo en la Bienal del Caribe y ganó el premio de Cuba de acuarela. Era una mujer que tenía el trazo, además era tan firme el trazo que tenía, porque la acuarela yo creo que muchas veces es mucho más difícil que el óleo. El óleo, al fin y al cabo, lo puedes pintar por encima, lo puedes tapar, pero en cambio la acuarela o haces bien el trazo o repites, tienes que repetir. Entonces hay cositas esas que apuntes que tengo yo aquí, que las hacía en el momento, por ejemplo, de la playa de Hendaya, que le encantaba, pues todos los chicos que veía allí en la playa, pues al lado de las Gemelas, le encantaba, simplemente le veías con 4 trazos cómo te hacía una acuarela. Y dices, bueno, pues es que, hombre, claro, facilidad tenía, era un don que ya tenía dentro. Esta era una mujer que nos ha pasado de ir de viaje con ella y de repente te decía a mi pareja, a Jesús, le decía, Jesús, para el coche, pero Menchu, aquí no podemos parar. Y se pone, para, que mira, que estoy viendo un cuadro, y es verdad, te lo encuadraba y te decía, mira ahora, y el cuadro estaba hecho. Entonces sacaba sus acuarelas y se ponía ahí a hacer un croquis. Si paraba, podía. Si llevaba en ese momento las pinturas al lado, ella o nos mandaba a sacar alguna fotografía, a pesar de que ella siempre le gustaba tomar algún apunte, porque ella era mujer de salir al campo a pintar, no le gustaba hacer en casa. En casa podía hacer algún retoque o lo que sea, pero lo demás yo he ido con ella pintando el famoso nocturno, que está, gracias a Dios, en el museo de aquí de Irún, que se ha quedado aquí en Irún. Ese pilló unas noches de una luz preciosa y tuvo que aprovechar la luna en ese momento, que estaba la luna llena, y nos íbamos todas las noches con los bártulos al Paseo Butrón y en algunos descansos íbamos a por bocadillos a la Hermandad. Y corriendo con todos los bártulos al coche para meter todo. Y por eso te digo que era muy, hombre, era muy divertida, las cosas como son, tenía su genio, pero era una mujer muy divertida, y eso te lo dice todo el mundo. Bueno, tú ya sabes que tenemos también un amigo común, que es Francisco Javier San Martín, el historiador, y él nos decía, me acuerdo cuando yo era alumna suya, nos decía, el artista no tiene vacaciones, porque yo llegaba el mes de junio y saltábamos todos, ¿no?, con el sonido del timbre de que terminaba ya la clase, y wow, ¿no?, pues eso, la alegría de que, bueno, hemos terminado, y decía, ¿dónde vais? Si el artista no tiene vacaciones. Y ya nos está diciendo Pachi que efectivamente en cualquier momento el artista es capaz de inspirarse por una luz,
por un trozo de un paisaje, de un retrato, porque ella también era muy buena retratista. Sí, ella siempre, me acuerdo que tenía mucha gracia porque, claro, cuando le decían pintar Castilla, y ella siempre decía, pero ¿cómo pintar Castilla? Pues claro que sí, hombre, no vayáis en agosto, ni en julio, pero en primavera. Y hay una cantidad de color increíble y siempre era como que se enfadaba un poquito con eso. Entonces, que ella había salido a pintar con Benjamín Palencia, porque al fin y al cabo estuvo mucho con él también. Al principio, bueno, pues sí que tenía una orientación con él, luego ya tomó su camino completamente, pero al principio, bueno, había ahí un grupo que estaban Francisco San José también entre ellos, que te puedo enseñar unas cositas ahí y son, te das cuenta que los burritos y todas esas cositas, te das cuenta que son Benjamines Palencia. Pero bueno, luego ya cada uno fue tomando su camino. Es normal, es una Menchú joven y efectivamente quiere experimentar. Y cuando tiene un buen compañero al lado, que era el caso de los pintores que me estás comentando, pues siempre te pica la curiosidad. Oye, a ver cómo lo interpreto yo, a ver cómo lo siento yo, ¿no? Y efectivamente te puede llegar a influir levemente lo que uno necesita. Ahora que nombras a compañeros pintores, también ella fue muy amiga del grupo Gaur e incluso tenemos fotos que nos recuerdan que hubo una gran amistad con Jorge Oteiza, con Eduardo Chillida, entre otros. Era también, ¿ves? Era siempre la única mujer rodeada de hombres. Ahí estaban todos, estaban Oteiza, estaban Chillida, estaba Basterrechea, estaba todo el grupo que estaba en Mendiburu y no había ninguna mujer. Hay una fotografía en la que están todos sentaditos y no hay más que ella, la única mujer que se ve en la fotografía. O sea que se ve que era una mujer que con mujeres no se casaba. Bueno, su mejor amiga, pues sí, su mejor amiga en Madrid, por cuestiones de vecindad también, además, era Tere del Río, que fue muy amiga de ella, y sobre todo también de Adolfo Marsillac, su marido, de Tere del Río, y que además tenía unas dotes, además, que siempre le decía Adolfo Marsillac: ¿quieres que, digo, cualquier día, Menchu, si quieres, yo te hago un papelito para alguna obra, para que interpretes? Y bueno, no, dijo que no, que ya le bastaba con la pintura. Luego ya fue madrina, además, de Blanca Marsillac, de la hija de Adolfo, y luego pues hemos ido a muchos festivales de cine, pues acompañando a Adolfo, a Tere del Río cuando venía. Y... El Festival de Cine San Sebastián, es que Pachi nos habla como, como si es una cosa de tú y yo, ¿verdad? Pero efectivamente estamos hablando de certámenes, de festivales de mucho peso a nivel pues ya mundial, nacional, por supuesto, y ahí estaba ella, de alguna manera, acompañada muchas veces por ti, Pachi, porque... Sí. No, íbamos juntos al festival y además tuvimos la suerte, ¿sabes lo que pasó? Que es que encima... aquí en Irún vivía, debajo de mi casa, en Cipriano Larrañaga, vivía Margarita Blan, que era la hermana de Felicidad Blan, la viuda de Leopoldo Panero. Entonces coincidió que esta Felicidad Blan al final vino a parar a Irún por cuestiones de su hijo, de Leopoldo, y por medio de un amigo de José Luis Arrese, que trabajaba, bueno, era médico, trabajaba en ese momento para Diputación, y pudimos meterlo en Mondragón, para que le dejara un poco más tranquila a su madre. Y luego estaba Michi Panero, que se casó con Paula Molina. Estuvimos en la boda también, en Madrid, todos ellos, y coincidía que se conocían Menchu y Felicidad, porque encima Menchu le había hecho un retrato a Felicidad Blan, la había hecho. Y en Madrid eran vecinas, porque era la calle, Menchu vivía en Saiz de Baranda y Felicidad Blan vivía en la calle Ibiza, y eran paralelas. O sea que unas veces cuando iba a Madrid o me quedaba bien en casa de Menchu o me quedaba en casa de Felicidad. Y luego, pues eran casas, hombre, estos eran más hombre, también de pintura, pero bueno, aquí era de literatura y cuestiones de cine, y en cambio en casa de Menchu era pintura. Es curioso, pero cuando la gente tiene esa importancia
que nace y que sabe luego mantenerla y cultivarla, cómo busca que su entorno le nutra de alguna manera esa necesidad de preguntar, de rodearse de gente, ¿no?, que se entienden por esa misma emoción que es el arte, tanto en cine como en literatura, como en escultura, como en pintura. ¿Qué decía Menchú cuando hablabas con ella y citaba a alguno de sus compañeros? Cómo trabajaban, cómo se entendían. ¿Te solía mencionar alguna, no sé, alguna anécdota quizás, ¿no?, de la concentración del artista, cómo se puede compartir? La concentración, yo creo que Menchú lo que tenía era un ojo clínico que ella decía, este pintor vale y este pintor no vale. Eso a mí, fíjate, y además con pintores contemporáneos, que yo la primera vez que conocí a Jaume Plensa, a mí me parecía, claro, me quedé un poco así en Madrid, que fuimos a conocerle, que luego expuso, por cierto, en la Galería Alcherri, en San Sebastián, y siempre luego me decía, te lo dije, Pachi, que este chico iba a llegar muy alto. O sea, tenía, y además es que lo veía, y no tenía nada que ver con su pintura. Ya, pero yo creo que eso te da la concentración, ¿no? El que una persona sea profesional, pero de este nivel, que estamos hablando de premio nacional, femenino encima, o sea que hemos dicho que hay muy pocas mujeres, pues yo creo que hay una concentración, tanto seas mujer o hombre, claro está, que te hace educar la vista de una manera dirigida hacia esa necesidad profunda, ¿no? Y entonces, claro, lo que es mediocre, pues también lo ves, aunque sea un inicio de la persona. Y cuando ya es todavía el tiempo el que pasa y te hace ver, ¿no?, la evolución de esa persona, pues es verdad que también ves si hay algo más para contar. No se explica. Yo creo que eso es la concentración, como te estaba diciendo, que te hace educar, ¿no?, tanto la vista como la mente, viendo incluso los demás cómo son y cómo trabajan. Estaba yo aquí intentando enseñar esto, porque esto sí que es un documento de colección, es una portada del ABC. Del año 59. Eso es, de una portada De un cuadro de ella, de un retrato. Está la pobre ya un poco, sí. O sea, que ya en el 59, que fue cuando fue nombrada Premio Nacional. Premio Nacional, eso es, que se le hizo, eso es, que se le preparó además una gran fiesta aquí en Irún, aquí en el Hotel Colón, cuando existía el Hotel Colón. Pachi, tú eres uno de los culpables que en Irún haya quizás unas salas con el nombre de ella, porque fue un deseo que Menchú en vida pidió y te pidió que le ayudaras seguramente a entrar con las entidades pertinentes. Una mujer muy reacia y le costó mucho, le costó mucho. Yo me acuerdo que hablando con José Antonio, me decía, ¿tú crees que vamos a poder conseguir que Menchú nos deje los cuadros, que tengamos una colección de pintura de ella aquí y demás? Costó lo suyo, yo trabajé todo lo que pude para que realmente los cuadros, por lo menos una parte, se quedaran aquí, que son los 40 cuadros que hay aquí. Yo doné también unos dibujos que se expusieron también en una de las exposiciones y también los doné. Dije, bueno, por lo menos cuanto más tenga el Museo de Irún, pues mejor, para darle mucho más importancia. Después... Podemos decir que Irún tiene una colección con buen peso, ¿verdad? Yo creo que de lo mejorcito que se había guardado Menchú, y yo creo que la tiene Irún. Yo creo que eso, aunque costó un poquito, pero no costó mucho. No costó mucho porque para cuando se hizo el contrato y todo lo demás, que yo siempre digo, me dice, hombre, pero nos ha costado. Le digo, hombre, nos ha costado muy poquito para el valor que tenían esos cuadros en su momento, además, y ahora. Digo, nos ha costado muy poco porque coincidió
justo que al año y medio Menchu falleció. Entonces no nos ha costado, esos 40 cuadros nos han costado muy poquito. Si queremos ver obra de Menchugal, aparte de que sabemos que hay unos 40 cuadros de ella aquí en la ciudad de Irún, tendríamos que irnos al Reina Sofía para ver algo de ella. Y creo que era, ayúdame, otro museo, el de Bilbao, claro. El Museo de Bellas Artes de Bilbao, que tiene una cesta muy bonita de flores puesta en una silla, fue de los primeros cuadros que le compró. Sobre todo le pregunté el otro día, cuando vino a dar la charla Javier Viar, el director actualmente del Museo Bellas Artes de Bilbao, le pregunté precisamente por el cuadro. Le digo, oye, que he estado el otro día que fui a ver la última representación de Otelo que habían lavado, y digo, va, me voy a pasar por el Bellas Artes. Digo, oye, que no vi el cuadro de Menchugal y tal. Y bueno, me dijo que si estaba que lo estaban reparando, y que por eso que no estaba expuesto. Y eso se lo pregunté y dijo, me extrañó no verlo. Digo, porque como vi cantidad de gentes, de Vicente Ameztoy, que ha sido muy amigo también de Menchu, porque se han encontrado muchas veces en Remelluri, cuando le llevaba Jaime Rodríguez Salís, le solía llevar también allí a pintar viñedos y demás, pues se juntaba allí con Vicente. Y luego hemos estado nosotros también allí con ellos y demás. Hombre, pues eran, la verdad, que son momentos en los que le he visto yo pintar a Menchu. Además, conmigo no tenía ningún problema en pintar. Ya sabía que lo mío no era la pintura. Entonces, no le importaba ponerse a pintar delante mío. Igual si había alguien así muy dentro de su línea, igual ya le costaba un poquito más ponerse a pintar. Pachi, y otra cosa, podemos decir que Menchu, muchísima obra se encuentra en casas particulares, porque esta mujer sí que era muy hacia el ser humano, ¿verdad? Es decir, que ella pintaba para la gente que quería, para que ¿no? Aquella gente que le llamaba, Menchu, hazme un florero, hazme un retrato, porque hay mucha obra repartida. Mucha tienes ahora mismo que se ha terminado, porque yo aposté cuando le dieron el premio de Diputación, bueno, pues se le concedió que se le iba a hacer un libro con toda su obra, y entonces, bueno, pues yo aposté por Maya Guiriano para que fuese ella la que lo hiciera. Yo sabía que una mujer muy concienzuda, Maya. Y dije, bueno, pues que sea Maya. Menchu ahí tenía alguna otra persona más. Yo le dije, Menchu, que Maya es una mujer de confianza y yo creo que es a la que mejor se lo podemos dar. Y al final se consiguió que fuera Maya Guiriano la que llevara el libro a cabo. Y entonces hemos tenido que recurrir, pues bueno, empezando por la Casa de Alba, la duquesa de Alba tenía 2 cuadros de ella, uno en el Palacio de Sevilla y otro en el Palacio de Liria, en Madrid. O sea que y había que pedir permisos y demás, o sea que y repartido por toda España, en Barcelona, Salamanca, bueno, en Madrid también hay cantidad. Y cosas muy bonitas, además, porque Menchu también te hacía, yo no tengo, pero he visto piedras, solía pintar hasta, mira, aquellos gallos, bueno, luego los verás, que le encantaba hacer cositas de esas, pintaban piedras de río que solíamos traer, esas de Benjamín Palencia. Bueno, no. Yo creo que nos ha quedado más que claro de que Menchugal es una suerte que la hayamos tenido muy cerca, y tú desde luego que nos vas a contar pues 4 horas más, desde luego. Pero vamos a hacer una cosa muy divertida porque nos quedan muy pocos minutos, a ver si podemos hacerlo así rápidamente. Te voy a hacer unas preguntas, a ver, por curiosidad. Por ejemplo, ¿tú sabrías decirme cuál era su color favorito? El rojo le gustaba. Mira, estaba convencida. ¿Y su plato de comer? Su plato de comer, pues era de pescado, Menchu. Bueno, una carne buena, tampoco la de esa. Si le llevabas al triquete borda, tampoco te decía que no, ¿eh? Sí. Se come bien y no se engorda, ¿sabes?
Eso es, alguna noche que no me había dado tiempo de preparar mucho, bueno, yo menos, el pobre Jesús, que era el que más estaba en la cocina, y igual le poníamos pollo, ya te decía, esta noche tenemos pollastre, como diciendo, vaya, o sea, quiero decir que luego ya te decía que estaba bueno, ¿eh? Luego ya te decía que estaba bueno. ¿Y que era una mujer más de día o de noche? De noche. La noche la tenía que mandar a la cama, porque claro, los demás trabajábamos. Y le decía, Menchu, yo no soy artista, ni Jesús tampoco, y tiene que ir los dos nos tenemos que ir a trabajar mañana, pero nos daban la 1 y las 2, claro, tú sabes lo que da de sí, casi 10 años, y sobre todo los últimos 5, todas las noches, ¿eh? Las comidas no, porque yo le dejaba la comida y me tenía que marchar al colegio, y Jesús lo mismo, estaba trabajando. Y luego las noches daban mucho de sí, desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la mañana o a las 2 daban mucho. Y con 80. Veces, pues tomándonos una buena botella de vino y así, ya nos decía y se pone, uy, no sé si os he contado demasiadas cosas esta noche con esta botella de vino, pero bueno, tenía su gracia y tenía su punto. Y era muy divertida, las cosas como son. Podía tener su genio y su carácter. Yo le reñía muchísimo también, porque también te hacía alguna trastada que otra. Pero bueno, luego... Tenía su lado bueno. Tenía su lado bueno. Excelente. Se daba cuenta que había hecho mal. Y una cosa que sí que me gustaría ver si nos puedes decir, algo que a ella se le quedó como que no había conseguido. Quizás conocer a alguien, quizás pues no haber sido actriz, no sé. ¿Hay algo que te recuerda o que os dijera, que te dijera a ti, pues mira, ves esto y se me ha quedado ahí? ¿Sabes lo que se le quedó? No tener un hijo. Qué bonito. Qué pena. Siempre me lo dijo. Bueno. Yo creo que no es por decir yo que yo creo que he sido un poco todo. He sido amigo, he sido hijo, he podido ser hasta amante de ella. Está mal que lo diga yo, pero yo creo que he sido un poco todo. Todo. Son cosas que aquí no se pueden contar, son cosas que pertenecen a cosas privadas, y yo creo que he sido un poco las tres cosas con ella. Jesús lo veía más, quizás por edad, claro, yo soy más mayor, por supuesto, entonces igual con Jesús tenía más reparos en algunas cosas, le quería pues de otra manera, era diferente, y conmigo tenía esa cosa, como sabía que yo había cuidado a mi madre, a mi madrina, a mi padre, que yo era hijo solo, entonces me había tocado bregar con los tres, entonces ella tenía esa cosa que decía, y le cuidábamos los dos perfectamente, porque tanto uno como otro estábamos pendientes de ella todo el tiempo, y animándola siempre para tenerla incluso activa, que no estuviese todo el tiempo ni tumbada ni nada, sino animándola. Menchu, venga, a la calle, no te estés aquí sentada. Época de mimosas, venga, vámonos a la casa de estos amigos a las Landas, en febrero, a coger ramos, venga, a pintar, así hasta el último momento. Así hasta el último momento. Bueno, Pachi, yo quiero pues darte las gracias por la persona que eres. Ya vemos que eres un hombre pues con mucha sensibilidad y con un profundo sentido de la vida, de lo que es amistad, que ya lo hemos hablado en la entrevista anterior, y decirte que tal vez creo, señores telespectadores, no creo que hayamos no acertado eligiendo a Pachi Lozano para que nos hablara de esa Menchugal que quizás, tal vez, nos haya quedado un poco ahí sin conocerla y que ahora la tenemos más presente.